Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga. Es una bendición poder estar aquí delante de ustedes para compartir como día a día un devocional más en la palabra de Dios. Y bueno, quiero animarles el día de hoy a que se tomen el tiempo para escudriñar su palabra y obviamente pasar un tiempo con el Señor a solas, buscando su dirección, su cuidado y su poder en su vida personal. Quiero invitarle hoy en Lucas capítulo 1 versículos 78 y 79, y mediten en esta declaración que dice: por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto el oriente. Y noten lo que dice el versículo 79, porque ahí quiero concentrar la verdad que quiero compartir el día de hoy para este devocional. Dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, dice, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Quiero hablarle en este devocional de lo que yo he titulado Encaminándonos hacia la paz. Encaminándonos hacia la paz. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo en tu palabra. Eres bueno, Señor, y agradezco esta oportunidad que nos das de aprender, de conocer tu voluntad a través de tu palabra, Señor. Y Señor, ayúdanos, por favor, a este devocional, encontrar un camino hacia la paz que hay en Cristo Jesús, Señor. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. No hay duda de que Zacarías no tan solamente entendía el ministerio de su propio hijo, que era Juan el Bautista, sino que también entendía el ministerio que nuestro Señor Jesucristo vendría a realizar para precisamente traer y guiar a todo este mundo a una verdadera paz, a una paz genuina, a una paz sincera. Una de las cosas que más se escuchan hoy en día alrededor del mundo, y obviamente en todos los candidatos que se lanzan a favor de buscar el voto en la política, están conectados a esa paz, entre comillas, la paz mundial, que por cierto nunca habrá. Pero la habrá solamente cuando el Señor Jesucristo regrese al final de los 7 años de tribulación, y por un milenio habrá precisamente un periodo de paz dirigida y controlada por el único que trae a esta vida verdadera paz, que es Cristo Jesús. Pero obviamente Zacarías entendía que el camino que trazaría el Señor Jesucristo sería de la luz, guiándonos o conduciéndonos o encaminándonos hacia la paz. Y cuando una persona no ha creído en y confiado en Jesucristo como su Salvador personal, la verdad es que no hay manera de que una persona llegue a experimentar verdadera y genuina paz en su vida. En el libro de Isaías capítulo 44, versículo 48, versículo 22, dice la Biblia: no hay paz para los malos, dijo Jehová. En otras palabras, ninguna persona que viva dominada por sus deseos y pasiones podrá definitivamente experimentar lo que se conoce como la verdadera y genuina paz en su vida. En el libro de Isaías capítulo 57, versículo 21, dice: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Entonces, lo que podemos entender el día de hoy es que no hay ningún tipo de paz para aquella persona que vive bajo el dominio completo de sus propios deseos y sus propios anhelos en su vida. Uno sin Cristo, en verdad, lo que está sucediendo es vivir en un terreno fangoso que se hunde más y más en el odio, en el rencor, en el resentimiento, en los pleitos, en las iras, en las contiendas, como dice el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 16, cuando describe que el fruto de la carne, eso es todo lo que produce. Y obviamente cuando una persona vive bajo el control completo de la carne y no hay lugar para el espíritu y para el nuevo nacimiento, no hay ninguna manera de que una persona pueda llegar a experimentar o encaminarse hacia la verdadera paz.
Pero cuando uno experimenta salvación, cuánta paz, cuánta seguridad. Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde podríamos decir que se prende esa lámpara, que comienza a alumbrar nuestro sendero y obviamente comenzamos a llegar a experimentar a través de Cristo un encaminamiento hacia la paz genuina y la paz verdadera que hay en Cristo Jesús. Obviamente, al aceptar a Jesucristo comenzamos a experimentar los inicios de lo que es la genuina y verdadera paz, pero al leer y al escudriñar la palabra de Dios, el salmista David dijo en el Salmo 119, 165, estas palabras, dijo, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Entonces, si vamos a llegar a experimentar un encaminamiento hacia la paz genuina, la paz verdadera comienza con Jesucristo y cuando comenzamos a utilizar la lámpara de la palabra de Dios como una lumbrera que nos ayuda a evitar caer en tropiezos en nuestra vida, que nos permitan encaminarnos hacia la paz genuina y verdadera que hay cuando vive uno bajo el dominio o el control del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Hay paz en la vida de una persona de saber que ya no está fuera de los planes y propósitos de Dios, que ya no soy su enemigo. Obviamente que ya no tengo ningún tipo de incertidumbre, ni duda, ni temor, porque bendito sea el Señor. Encontré, al igual que usted, al que brinda y oferta verdadera paz, mientras el mundo habla de paz y nunca la encuentran. Paz de saber, al igual que usted que yo, que deberíamos de comenzar a priorizar lo que la palabra de Dios me dice a mí como su hijo, obviamente por encima de los anhelos y deseos que el mundo intenta sujetarse a ellos para pensar que son los que deben de dominar la vida del cristiano. Habíamos estado sin Cristo y obviamente al pensar cómo una persona sin Cristo no tiene verdadera ni genuina paz, porque como veíamos en el libro de Isaías, no hay paz para los impíos. Qué bueno saber que al haber venido a Jesucristo como nuestro Salvador personal y aceptarlo como el Salvador de nuestras almas, llegamos a probar y a entender que en Cristo hay esa verdadera paz, y al leer su palabra nos ponemos en la ruta de estar encaminados a esa verdadera paz. En el Salmo 120, en el versículo 6, el salmista dijo unas palabras que yo creo que bien vale la pena que nosotros tomemos en cuenta el día de hoy y meditemos en ellas, porque dicen, mucho se detiene mi alma, mire lo que dice, con los que aborrecen la paz. Obviamente, aquí el salmista está diciendo en el Salmo 120, versículo 6, que mucho tiempo se detiene con los que aborrecen la paz. Obviamente está diciendo que sus afectos y sus anhelos estaban dominados y controlados por aquellos que aborrecían y rechazaban la verdadera paz. Pero ya que nos hemos encaminado nosotros hacia un rumbo o a una dirección de llegar a experimentar genuina y verdadera paz en nuestra vida, es bueno que nosotros podamos ver las pautas o principios que la Biblia enseña de cómo nosotros podemos llegar en nuestra vida como cristianos a experimentar esa genuina y verdadera paz en nuestra vida. En el Salmo 55, en el versículo 18, el salmista dijo estas palabras: Él ha redimido en paz mi alma de la guerra contra mí, porque fueron contra mí muchos. Miren cómo dice, Él ha redimido mi alma
de la guerra con su paz. Yo no conozco ninguna manera en el que una persona pueda llegar a estar en el camino de experimentar verdadera paz con Dios, verdadera paz consigo mismo y verdadera paz con otros, a menos de que haya probado esa paz que viene a través de creer en Jesucristo como nuestro Salvador personal y de cuánto dominio nosotros le rendimos a Él diariamente una vez que lo hemos aceptado como nuestro Salvador personal para que Él dirija y controle nuestra vida para encaminarnos hacia la paz verdadera en nuestra vida. Hay algo que todo creyente debe de cuidar al creer en Jesucristo como su Salvador personal, y es que no nos ocurra como sucedió con el pueblo de Israel una vez que experimentaron y se encaminaron hacia la paz cuando fueron liberados de los 70 años de cautiverio, que nos lleguemos a acostumbrar tanto nosotros a esa paz en nuestra vida que la llegamos a menospreciar. En el libro de Nehemías capítulo 9 versículo 28, Nehemías dijo unas palabras importantes que yo creo que son dignas de que nosotros meditemos en ellas para este devocional. Escuche lo que dice: mas en teniendo reposo, se volvían a hacer lo malo, mire, delante de ti, por lo cual los dejaste en mano de sus enemigos que se enseñorearon de ellos, pero convertidos otra vez a ti, y desde los cielos los oías, y según tus muchas miseraciones los libraste, les diste paz. Obviamente hay tantos creyentes que al haber experimentado paz, por haber sido perdonados, y al comenzar precisamente a leer la palabra de Dios y encaminarse hacia la paz, si no tenemos cuidado podemos volvernos desviados en cuanto al plan de continuar viviendo y experimentando a lo largo de los años en nuestra vida verdadera paz. Y creo que esa paz que hemos probado nosotros al estar bajo la luz de su palabra en nuestra vida, debería de conducirnos a nuestra vida de forma permanente a genuina y real paz en nuestra vida cristiana. A no olvidarnos que estábamos inseguros y llenos de incertidumbres y sin verdadera paz. Y que cuando venimos a la luz de Cristo, bendito sea el Señor, hay genuina y verdadera paz en Cristo Jesús cuando me someto diariamente a la luz de su palabra que me conduce por caminos de paz en mi vida sin olvidarme de andar por esos senderos. Me gusta lo que ocurre cuando uno va volando en medio de la noche y lo toma uno turbulencia en un avión o en un vuelo, y repetidas ocasiones me llegó a suceder en el pasado mientras estaba en el ministerio itinerante, viajando de un lado a otro, presentando nuestro ministerio que teníamos como misioneros. Y obviamente, a veces al llegar a ciertos lugares donde estaba oscuro y había turbulencia, la primera cosa que ocurría cuando comenzaba la turbulencia era que se prendían las luces y se alumbraba el camino hacia la dirección donde se encontraban las salidas de emergencia. Y obviamente, al ser los caminos alumbrados y al prenderse la luz que trae calma, esa calma terminaba generando paz y tranquilidad de saber que, sin importar lo que ocurriera, teníamos el camino delineado para encontrar salidas de emergencia. Yo creo que así debería de ser todo nuestro camino en este peregrinaje de esta vida que está lleno de turbulencia, de dudas, de temores, de incertidumbre, de lo confuso que se ha puesto este año 2020. Y yo he visto a tantos en este periodo de pandemia confiar en los ansiolíticos, olvidándose que la verdadera paz se encuentra en prender la luz de la palabra del Señor y dejar que ella produzca la paz
que sobrepasa todo entendimiento en nuestra vida cristiana. Cuando yo vengo a la luz se disipan los temores. Cuando yo vengo a la luz, hermanos, las dudas se acaban. Cuando yo vengo a la luz, la congoja se termina. Cuando yo vengo a la luz, hermanos, y obviamente me encamino hacia el camino de paz, la tristeza con haber probado y experimentado y practicado la paz, todas las dudas se disipan en nuestras vidas y la mantengo gracias a la luz bendita de la palabra de Dios que leo, que aprendo, que escudriño y que obedezco en mi vida, determinando andar por caminos que me conducen hacia la paz genuina. Porque solo así, y nada más así, hermanos amados, logrará usted, al igual que yo, experimentar en su vida, al igual que en la mía, verdaderos caminos de paz. En el nombre de Cristo, si usted está pasando por ese periodo de incertidumbre y de duda, si no ha aceptado al Señor, acéptelo como su Salvador. Si ya lo ha aceptado, obedézcalo. Y obviamente, deje que la luz de la palabra de Dios le conduzca en su vida a verdaderos remansos de paz que le lleven a estar con seguridad de que nuestro Padre amante y fiel se encuentra en completo control en nuestra vida cotidiana. Que el Señor le ayude a estar encaminado en caminos de paz como Zacarías profetizó acerca del Señor Jesús. Él tiene verdaderos caminos de paz. Así es de que encamínese, encarrílese hacia esos caminos de paz en este día. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo de devocional en tu palabra y gracias, mi Dios, porque eres bueno en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día.